¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos un día más a Jerez al Día. Este jueves vamos a hablar con el que hasta este miércoles ha sido secretario local de Comisiones Obreras en nuestra ciudad, con Rafael Tejada. En la jornada del miércoles se ha celebrado el congreso local de este sindicato, se ha hecho balance de los últimos 4 años y se ha elegido el nuevo equipo que va a estar al frente de este sindicato en nuestro municipio. Rafael Tejada no continúa, no sigue porque no se ha presentado a la siguiente reelección, que ya sería la tercera, y se ha elegido como nuevo secretario local a Joaquín del Valle, con el que hablaremos el próximo viernes. Hoy vamos a hacer un balance de todos los años que ha estado Rafael Tejada al frente de comisiones en nuestra ciudad. También hablaremos de datos económicos, aquellos que afectan a los autónomos. Esta semana, estos días, hemos estado conociendo el resultado del barómetro dado a conocer por el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Vamos a centrarnos en las cifras que ha comentado, porque allá en este barómetro apuntaban a que los autónomos elevan a 75.000 millones las pérdidas que han sufrido durante este año de pandemia a consecuencia de la COVID-19. Y también tendremos con nosotros a Cruz Roja, porque durante toda esta semana, hasta el próximo 17 de abril, se está realizando una campaña de recogida de alimentos dentro del programa de desayunos y meriendas con corazón. Se está realizando esta colecta en el supermercado de Alcampo. Vamos a hablar con Cruz Roja para que nos explique cómo organizan esta campaña. Es la primera que se realiza este año 2021, ya hubo una anterior a finales del año 2020, y sobre todo a cuántas personas, a cuántos niños ayudan con esta campaña, como decimos, que se llama Desayunos y Meriendas con Corazón. Por lo demás, bueno, vamos a entrar en materia. Antes de todos estos contenidos que hemos hablado, le vamos a ofrecer una comparecencia de prensa que ha tenido lugar este mediodía en nuestra ciudad, que ha tenido como protagonista tanto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, como al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Ambas instituciones han presentado el ciclo Flamenco y Literatura que va a tener lugar en nuestra ciudad. Así que nos quedamos con el contenido de esa comparecencia y los detalles que tiene este próximo ciclo Flamenco y Literatura. Bueno, pues si os parece, empezamos agradeciendo la presencia en esta rueda de prensa de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y también de José María Pérez Monguió, que es el vicerrector de Cultura de la UCA. Y una vez más nos unimos por la cultura, una vez más el Ayuntamiento con las instituciones que además nos arropan en el tema de la capital cultural europea, de la candidatura de Jerez, pues estamos aquí para presentar una programación en la que yo tampoco me voy a extender para que alguien la desglose bien, pero que nos unimos para hacer flamenco y literatura, además en una previa que pronto tendremos el Festival Flamenco de Jerez, pues empezamos a calentar motores con el flamenco, un encuentro de flamenco y literatura. Además, quiero decir que una oportunidad importantísima que tenemos en esta ciudad, gracias a Cajasol, que a la idea del ayuntamiento de que tuviéramos un espacio más cultural, un espacio cultural en la zona de los barrios, pues decir que la mayoría de estas actividades se van a desarrollar en el auditorio que Cajasol tiene en el polígono de San Benito. Así que yo simplemente agradecer que una vez más las instituciones nos unamos para dar cultura, que una vez más sea un encuentro de flamenco tan novedoso relacionado al flamenco con la literatura. Así que para presentaros esa programación le paso la palabra. Venga, pues yo, querida alcaldesa. Y si no, se la paso luego a él. Y luego, buenos días a todos. Y para nosotros, como siempre, es un placer estar aquí en Jerez y hacerlo con buenas noticias bajo el brazo, para anunciar, en este caso, una serie de nuevas actuaciones de nuestra fundación que viene impulsando pues la cultura y el desarrollo económico, pues toda Andalucía, especialmente aquí en Jerez, en estos momentos inciertos y de crisis
y que necesitamos tanto también la reactivación. En el marco de nuestro acuerdo permanente de colaboración con el Ayuntamiento, el flamenco vuelve a tener un papel protagonista, una apuesta intensiva por una de las principales industrias de Jerez y que forma parte de nuestra seña de identidad cultural dentro de nuestra programación. Ahora damos un paso más en este compromiso histórico de la ciudad con la cultura y el flamenco, abriendo las puertas de nuestro Teatro de Cajasol a la celebración de diferentes ciclos, actividades, empezando con el programa Flamenco y Literatura que presentamos hoy aquí. Yo lo decía también y quiero señalarlo con la alcaldesa, este es el primer ciclo que espero que podamos presentar de los muchos que ese espacio, ese nuevo espacio que tiene la ciudad, se puedan desarrollar otro tipo de actividades y que ya también de alguna forma tenemos en mente. El flamenco con acento de Jerez y todos sus mestizajes con otros ámbitos de la cultura ya ha destacado a la ciudad en el mapa internacional, pero todavía es más importante el papel que puede y debe jugar en el futuro este arte universal que es una de las señas de identidad de nuestra tierra. Lo mismo puede decirse del resto de la industria cultural y patrimonial de Jerez, llamada a jugar, yo diría, un rol muy relevante en la fase de recuperación socioeconómica que debe arrancar este mismo año tras el previsible y yo diría también previsible, deseable control sanitario por parte de la pandemia. En esta coyuntura tan especial, cuando se abre paso a un nuevo modelo económico y grandes transformaciones en todos los ámbitos, necesitamos generar también nuevos proyectos de futuro que sirvan de motor para recuperarnos lo antes posible del grave impacto del coronavirus y dar, además, un salto adelante gracias a nuestros potenciales. Por eso es un gran orgullo para nuestra fundación, para la Fundación Cajasol, ir dotando ahora de contenidos de primer nivel a este espacio, este nuevo espacio del Teatro de la Fundación Cajasol. Se trata, en definitiva, de desarrollar un programa propio de actividades en nuestra sede para reforzar nuestra misión de acercar la cultura a todos los ciudadanos y visitantes de Jerez, además de poner en valor nuestro patrimonio. Yo quiero señalar también que esto, y ahora lo explicará Pérez Munguiol, es un programa importante con la universidad también, y yo creo que aquí tenemos a su alma mater, es una idea interesante de encuentro y de literatura. Todo esto se va a desarrollar, como no falta decirlo, y la alcaldesa lo reiterará, evidentemente con todas las medidas de seguridad y nos iremos adaptando a todos los requerimientos que las autoridades sanitarias nos vengan diciendo, pero yo creo que en cualquier caso lo que no debemos es deparar en el mundo de la cultura. Posiblemente la cultura sea, junto con el turismo, uno de los sectores más damnificados, más golpeados por esta situación de la pandemia. Instituciones privadas como la nuestra o instituciones públicas como el Ayuntamiento o la universidad, tenemos la obligación también de mantener vivo algo tan importante como es la cultura y, en este caso, a través del flamenco. Por eso creo que este programa tiene un doble objetivo. Tiene el objetivo, por una parte, de potenciar el flamenco, de potenciar la cultura a través del flamenco, pero tiene un objetivo todavía más importante, que es el coste de oportunidad de hacerlo en unos momentos cuando este sector está más golpeado y más lo necesita. Por tanto, yo creo que lo tenemos que mirar en esa doble dimensión, insistiendo y siempre también cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Este es un programa extraordinario que posiblemente no va a poder llegar a todos los que nos gustaría que completaran el aforo. El aforo se hará de acuerdo a esas medidas que nos digan en cada momento, pero es un compromiso con el flamenco en el momento que más castigado está. Bueno, pues yo termino diciendo que poner en actividad el teatro es la culminación, la culminación de un compromiso que la Fundación tiene con Jerez en un momento como el que estamos viviendo. Por tanto,
Yo no me quiero extender mucho más. El flamenco ahora damos también un paso más en este compromiso histórico de la entidad con la cultura y el flamenco, abriendo, como les decía, las puertas del Teatro Cajasol y la celebración, y empezando con el programa que hemos señalado de literatura y flamenco. Señalar, por último, que los fuertes vínculos que unen a Jerez con la Fundación Cajasol, yo siempre digo que Cajasol nació en Jerez en 1834 y que seguimos aquí después de 185 años aproximadamente, seguimos aquí y seguimos abiertos no solo el compromiso con el teatro, sino el compromiso también con instituciones como el Ayuntamiento y otro tipo de instituciones en el desarrollo de actividades sociales y actividades culturales en cada momento. Este es uno más y querida alcaldesa, es un compromiso con Jerez y con sus vecinos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, presidente. Estaba haciéndole foto para que no se me olvidara la programación tan importante que hay. Voy a pasarle la palabra ahora al vicerrector de Cultura, a José María Pérez Monguió, y luego retomo yo la palabra para brevemente exponeros la programación de estos días. Cuando quiera, y muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa, querido Antonio. Lo primero, y antes que nada, quiero agradecer en nombre de la Universidad de Cádiz a Fundarte, a la Fundación José Manuel Caballero Bonal, a la Fundación Cajasol, la posibilidad que nos brinda de participar en este primer encuentro de flamenco y literatura. No en vano, todas nuestras instituciones estamos implicados y nos une un elemento común, lo que es la cultura, potenciada en el caso de la universidad desde las aulas, pero también a través de un programa concreto, creo que es bastante conocido ya, que es el programa de Flamenco en Red, cuyos contenidos formarán parte, estas jornadas formarán parte el año que viene del curso que se realizará. Flamenco en Red forma parte de los programas del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura, que se coordinan dentro del marco del proyecto Atalaya. Un trabajo muy singular, financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, que promueve iniciativas culturales en el marco de las universidades andaluzas. Se trata de un curso online, de un repositorio online, gratuito y abierto sobre el flamenco y su cultura, que trata de profundizar en su conocimiento y difusión a través de la web. Este año, en el 2021, se desarrolla la 12ª edición, de la mano de conferencias, actividades formativas, conciertos, jornadas, congresos o vídeos protagonizados por destacados artistas y especialistas del mundo del flamenco. Les puedo adelantar que ya se han inscrito más de 600 personas en este curso. El programa se puede realizar de manera online, como dije anteriormente, y está dirigido a la sociedad en general, por lo que es accesible sin necesidad de cursar estudios universitarios. Este año, Flamenco Red también ha apostado por la parcela de las publicaciones, de la mano de un libro que le encomiendo encarecidamente, Retrato flamenco de un tiempo, Jerez en torno a 1980, entre la bohemia y el escenario, con texto de Fermín Lobatón y fotografías de José Tamayo y Lola Gutiérrez, el cual presentaremos concretamente dentro de estas jornadas el miércoles 28 a las 12 horas en el campus de Jerez. Este programa, tras su consolidación en el marco de la Universidad de Andaluza, vive unos años de incluso internacionalización, que ha permitido la difusión en distintos países, como Portugal, Irlanda, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, incluso áreas del espacio postsoviético. La reciente puesta en marcha, también precisamente en el campus de Jerez, de innovador máster sin precedentes y sin parangón en investigación y análisis del flamenco, coordinado por la Universidad de Cádiz y con la participación de las universidades de Huelva, Córdoba, Granada y Pablo Olavide, ha permitido reforzar una vez más la presencia del flamenco en el marco universitario, ampliando ahora a encuentros como este, en el que estamos encantados, como no podía ser de otra manera, de colaborar y auguramos un éxito rotundo. Para concluir, no puedo terminar esta intervención sin dedicar y alabar la decisión de todos los que han organizado esta actividad, la dedicatoria al poeta Manuel Ríos Ruiz, miembro fundador de la Cátedra de Flamencología de Jerez, adscrita a la Universidad de Cádiz, y personas como pocas conocedoras de la realidad del flamenco, con mayúscula, que le valió el Premio Nacional de Poesía Flamenca bien temprano, todo un maestro. Como él se definía,
literalmente, soy andaluz. Miradme por la frente este juego de luna con arena, la carne que condeno y me condena este perfil de paz inexistente. Andaluz de la hiel hasta la mente, andaluz el aljibe de mi pena. Llevo un rito rotundo en cada vena que el corazón contiene dulcemente. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, os voy a hacer brevemente la programación, importantísima. Yo creo de verdad que unir literatura y flamenco y sobre todo, bueno, es un maridaje perfecto en la ciudad de Jerez, que también maridamos todos nuestros elementos. Pero decir que se va a presentar 4 libros. Esa presentación del libro comenzará el lunes 26 a las 7 de la tarde, como hemos dicho, en el Teatro de Cajasol, la presentación de la novela La Suite Honda de Fernando Otero, que va a estar presentada por Carmen Moreno, pero además a cada presentación del libro le va a acompañar una presentación ilustrada de cante, y en este caso estará Jesús Corbacho y la guitarra de Juan Campayo. El 27 de abril, el martes, también a las 7 de la tarde, se presentará el libro Conversaciones con Artistas, que es de Teresa Fernández. Lo presentará Juan Garrido y habrá la intervención musical de El Niño de la Fragua y a la guitarra con Pepe del Morao. El miércoles 28 saldremos del Teatro Cajasol para ir por la mañana a la universidad a las 12 a ese Flamenco en Red que ya ha presentado el vicerrector, y volveremos por la tarde a las 7 al Teatro Cajasol, donde se va a presentar el libro De la noche a la mañana, medio siglo en la voz de los flamencos, de José María Velázquez. Va a estar presentado por Fermín Lobatón y la intervención musical correrá a cargo de David Carpio y de Manuel Valencia a la guitarra. También tras estas publicaciones del libro vamos a empezar a analizar asuntos, ¿no?, que tienen que ver con el flamenco. En este caso, a las 6, el jueves 29, tendremos el análisis del léxico caló y romaní en el flamenco, que estará dada por Joaquín López Bustamante. También en ese mismo día, el 27, el flamenco, lo que supone el flamenco de Jerez en Lorca, que estará presentado por Manuel Bernal Romero, y también la dramaturgia flamenca y los albores del teatro gitano contemporáneo por José Heredia Moreno. Todas estas actividades van a estar conducidas por Pepa Parra. El viernes 30 salimos a la Biblioteca Municipal por la mañana para hacerle todo un homenaje con una placa conmemorativa a Manuel Ríos Ruiz en la Biblioteca Municipal, y volveremos por la tarde al Teatro de Cajasol para ver la generación del 50 y el flamenco, de poetas a flamencólogos, con la correspondencia entre Ricardo Molina y Caballero Bonal, que estará dada esa conferencia por José Jurado Morales. Luego se analizará Manuel Ríos Ruiz y la Memoria del Sur, que estará a cargo de Manuel Francisco Reina, y luego habrá un recital comentado del cantaor Vicente Soto Sordera, que le acompañará a la guitarra Antonio Malena. Bueno, todas estas actividades del viernes estarán conducidas por Joaquín López Bustamante. Como veis, un maridaje que hemos hecho entre instituciones públicas, que hemos hecho entre las instituciones del Ayuntamiento, sumándose la Delegación de Cultura con Fundarte, con nuestra Fundación Caballero Bonal y con la Universidad y la Fundación Cajasol. Así que no se la pierdan, y que aparte de poner en valor el rico contenido cultural que tenemos en esta ciudad, no nos olvidemos que estamos volcándonos también desde las instituciones públicas, desde el Ayuntamiento, para ayudar al sector, que como bien ha dicho antes el presidente de Cajasol, al sector de la cultura, que también lo ha pasado muy mal en este año de crisis, y que estas actividades también nos sumamos a ayudarle para que puedan ir recuperándose poco a poco, para darle visibilidad, para darle medios económicos y para enriquecer a esta ciudad, porque una ciudad que apuesta por la cultura es una ciudad mucho más libre, y por tanto en eso nos tenemos que emplear desde las administraciones y de las entidades culturales. A vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Bueno, pues en eso consiste el ciclo de Flamenco y Literatura, el primer encuentro Flamenco y Literatura que ha organizado el Ayuntamiento de Jerez junto con la Fundación Cajasol. Y ahora sí entramos en materia con los contenidos que hemos comentado al comienzo del programa. En la jornada de este pasado miércoles se celebraba el Congreso de Comisiones Obreras aquí en nuestra ciudad, donde se hacía balance de los últimos 4 años y también se elegía
al nuevo equipo que va a estar al frente del sindicato en los próximos años. Vamos a saludar ya en este plató al que hasta este miércoles ha sido ex secretario local de Comisiones Obreras en nuestra ciudad, Rafael Tejada. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno. Bueno, no sé, ¿cómo se encuentra ahora, después de cuántos años al frente de la Secretaría Local de Comisiones Obreras y ya hasta ayer mismo? Concretamente 2 legislaturas, es decir, 8 años al frente de la Secretaría General de Comisiones Obreras, pero desde el 2002 pues formo parte de lo que es la Unión Local con la Secretaría de Acción Sindical desde el 2002 hasta el 2012, que cogí la Secretaría General. Y bueno, ¿y cómo se siente hoy el día después? Pues bueno, ahora mismo pues la verdad es que me siento pues como si no hubiese ocurrido nada, porque es un corta y pega, y entonces desde ese punto de vista pues bueno, pues ahora mismo pues está uno la sensación de que ayer fue una jornada donde se eligió una nueva ejecutiva y un nuevo secretario general, y bueno, ahora mismo pues bueno, pues viviendo esa transición. Bien. Un secretario nuevo local de comisiones, Joaquín del Valle, que vamos a tenerlo con nosotros este viernes. Mañana viernes estará con nosotros Joaquín del Valle, que también le preguntaremos un poco cómo afronta esta nueva etapa. Pero vamos a hacer balance, ¿no?, de todos estos 8 años al frente de la Secretaría Local de Comisiones, bueno, y desde el 2002 mano a mano con José Manuel Trillo, aquí también al frente del sindicato. ¿Qué valoración hace de todos estos años? Bueno, la valoración de estos últimos 4 años, nos retrotraemos un poco a los últimos 8 años, porque bueno, la Secretaría General, diríamos esa Secretaría, sustituyendo al compañero José Manuel Trillo, pues la verdad es que fue una cosa pues difícil, no de superar, porque aquí no hay que superar nada a nada, ni a nadie, pero sí era una tarea bastante complicada, donde todos teníamos a Trillo el referente de las comisiones obreras en Jerez. La situación en aquellos momentos es una situación muy, muy delicada. Estábamos en medio de una crisis financiera, económica y también política. Y y claro, ese congreso fue el 10 de noviembre del 2012, y 2 días después fue la huelga general. 12 de noviembre del 2012, la huelga general contra el Partido Popular, la segunda huelga general por contra la reforma laboral. La verdad que fue una situación, pues bueno, pues inédita, entrar y encontrarte con... Pero bueno, sí, que se estrenó por todo lo alto. Vamos. Sí, fue un éxito, la huelga fue un éxito, pero también es verdad que esa huelga ya venía a trabajar porque yo estaba en el sindicato, yo no llego al sindicato de la noche a la mañana, entonces mi labor sindical desde el 2002, pues bueno, pues yo ya tenía conocimiento de todo de todo el sindicato a nivel local. La trayectoria, el balance que hacemos de estos últimos 4 años, pues la verdad es que nos retrotraemos a ese 2012, 2013, 2014, donde es verdad que la situación económica del país fue muy mala, sí, de la provincia y de la comunidad autónoma, donde bueno, la derecha vimos que bueno, que campaba a su ancha en todos los sitios, y bueno, con esa mayoría absoluta del Partido Popular, pues la verdad es que el poco estado del bienestar que estábamos consiguiendo poco a poco, pues el Partido Popular en menos de un año se lo cargó todo, donde sobre todo a la clase trabajadora, que no habíamos sido partícipes en absoluto de esa crisis financiera y económica, pero que fuimos los paganos de ella, en exclusiva, fuimos los paganos de ella, por esa mayoría absoluta del Partido Popular. Y como consecuencia de ello, pues está claro, el paro se disparó, donde en Jerez, pues bueno, pues vivo en los años 2012, 2013 y 2014, sí, principalmente, una tasa de paro que era bestial. El 40 y tantos % de paro en una ciudad, pues bueno, pues ya yo creo que faltaba poco para ese estallido social, porque estábamos en el índice de paro por encima, que aún estamos todavía, no con ese, pero con otro porcentaje, estábamos en el índice de paro por encima de Grecia, que era el país de la Unión Europea que más paro tenía. Y claro, uno, pues desde ese punto de vista, pues veía de que en cualquier momento podía estallar un conflicto social, porque tú puedes soportar ese paro un poco tiempo, pero no permanentemente. Y hemos visto como desde ese tiempo acá, pues bueno, pues es verdad que se ha ido reduciendo el paro,
la actividad económica ha ido recuperándose, pero bueno, cuando vemos que empieza otra vez a recuperarse, pues bueno, nos azota con otra crisis, esta vez sanitaria, esta vez de escala mundial, es verdad, pero claro, sobre todo los jóvenes y las mujeres que estaban viendo cómo poco a poco podían ir labrando su futuro, pues ven que le azota nuevamente otra crisis. Claro, porque yo le iba a preguntar cómo ha evolucionado la sociedad y la evolución del empleo en nuestra ciudad en estos últimos 8 años. Claro, haciendo memoria, pues se estrenó con una crisis económica muy agresiva en nuestro país y prácticamente deja el cargo también con otra crisis sanitaria, pero que ha provocado y está provocando otra crisis económica. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque entre los objetivos principales estaba pues el empleo en las personas más jóvenes, el empleo también en las mujeres, que es una de las partes también más castigadas por parte del desempleo, la dignidad, la dignificación de los puestos de trabajo. Eso es una lucha que todavía hay que seguir teniendo, ¿no? Hay que seguir al frente de ella. Evidentemente, Ana, en esa lucha estamos porque las crisis, desgraciadamente, crean miedo en la sociedad. Crea miedo. El otro día me preguntó, no sé en qué entrevista, dice, bueno, ¿ha bajado, comisionado Vera, la tensión de la movilización en Jerez? Digo, no es que la haya bajado, es que resulta que la actividad económica ha bajado y hay muchísimo miedo en la ciudadanía, por un lado, y sobre todo en la clase trabajadora, a perder lo poquito que le quedaban. Y no es que hayamos bajado el listón, es que había miedo en la sociedad en ese momento, porque si no llegaba ese, porque el miedo te cohíbe a todo. Claro. Y de ahí que no hubiese habido esa, diríamos, esa explosión de la sociedad en contra de esos ataques. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en ningún momento, nosotros hemos llevado siempre nuestra dinámica de lo que es las reivindicaciones en los centros de trabajo. Lo único que pasa es que había muchísimo miedo, había un paro bestial, nosotros incluso la afiliación se bajó de forma bestial, es normal. Cuando un trabajador y una trabajadora pierde su empleo, lo primero que hace, si no me entra dinero, tengo que empezar a recortar los gastos que puedo vivir sin ellos. Y efectivamente, la afiliación bajó muchísimo en Comisión Vera. Afortunadamente, en torno a 2006, casi ya recuperamos lo que teníamos antes de la crisis y podemos decir que desde ese punto de vista, a fecha de febrero de 2021, estamos por encima de afiliación que teníamos bastante antes de esa crisis. Es decir, la confianza de los trabajadores en la defensa sindical no se ha reducido durante estos años, no se ha bajado, sino que se sigue apostando o se sigue teniendo esa conciencia de la necesidad de tener un sindicato para defender los derechos de cualquier persona. Efectivamente, nosotros siempre desde el sindicato siempre decimos que los trabajadores y las trabajadoras deben estar afiliados a un sindicato, porque es la única forma de defender tus intereses económicos ante el empresariado. Y dentro de ese sindicato está claro que vendemos la opción de Comisión Obrera, porque entendemos que como sindicato de clase, porque no solamente representamos a ese trabajador en esa empresa, sino a la sociedad en general. Pues estamos ahí negociando las pensiones, negociando los aspectos sociales para esta sociedad, es decir, como sindicato sociopolítico y de clase, entendemos que es la mejor o de las mejores opciones que pueden tener la clase trabajadora. De ahí, esa lectura la han hecho ellos y efectivamente, como te comenté hace un momento, estamos en la afiliación por encima de antes de la crisis económica y financiera, y desde ese punto de vista entendemos de que ha habido, los trabajadores han visto, una vez que se ha pasado esa crisis, es verdad que todavía estamos en ella, pero que han recuperado la confianza y entienden que deben estar ahí afiliados pues, al sindicato. Rafael, durante todos estos años se han perdido derechos que se han conseguido en épocas previas a todas las crisis o estas últimas 2 crisis que ha vivido la sociedad. Sí, efectivamente, vamos a ver, si decimos que no se han perdido derechos estaríamos mintiendo, porque además los que nos estén viendo hoy estarán diciendo, pues, oye, no es cierto, porque es verdad que se han perdido derechos, sobre todo se han perdido derechos de libertad, con esa ley Mordaza,
que para nosotros es fundamental, para nosotros, para la sociedad en general. Esa ley mordaza es que eso amedrenta a un pueblo. De ahí también un problema a la hora de muchísimas movilizaciones. Derechos laborales se han perdido, claro, evidentemente. Vemos por un lado, por ejemplo, todos los empleados de la administración en general, pues han perdido esa jornada que tenía la mayoría de ellos, su jornada laboral. Se le ha ampliado esa jornada por decreto, en octubre del 2012, por decreto, se le ha ampliado su jornada laboral en 37 horas y media. No hemos podido extender al resto de los trabajadores y trabajadoras de este país, como esa es la línea que llevamos, de una jornada laboral de 35 horas, para todos, sin excepción. Eso se ha perdido y estamos ahí otra vez para intentar recuperar eso. Otro aspecto y fundamental, y que nosotros entendemos, es el salario, donde con la reforma laboral del PP del 2012, pues está claro que ha degradado lo que es la negociación, la igualdad que había en la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores y representantes de los trabajadores. Ahí ha habido, y como consecuencia de ello, pues bueno, un descuelgue impresionante de empresas sobre el convenio colectivo, unas reducciones salariales con el tema de decir o te reduzco el salario o despido a un tanto por ciento de la plantilla, porque eso lo hemos visto aquí, sin ir más lejos, en Urbasé en el 2012 con las huelgas de Urbasé, que dijeron o reducción salarial o despido de plantilla. Y al final se produjeron las dos cosas. Una reducción salarial que ya la están recuperando, a fecha de hoy ya están en ese convenio que precisamente hace 2 días se firmó. Eso ya se ha recuperado y eso es lo que se ha perdido. Y además el derecho en la negociación colectiva, fundamentalmente la supremacía del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, que esos son unos aspectos muy lesivos de la reforma laboral y que bueno, que estamos intentando. Claro, le iba a preguntar, igual esa reforma laboral, ¿se está trabajando para cambiarla, para eliminar algunos aspectos o algunos puntos de la misma? Eso también es una negociación de ámbito nacional, ¿no?, que se están trabajando por parte de los agentes sociales y económicos. Sí, evidentemente se está trabajando, es verdad que va muy lento. Ya teníamos un acuerdo cerrado en febrero del 2020, completamente cerrado, pero claro, nos cogió la pandemia de por medio y entonces pues bueno, pues hay prioridades y prioridades, y entonces pues bueno, pues se ha ido aplazando, pero es verdad que esa reforma laboral ha sido muy lesiva para la clase trabajadora y estamos ahí y ya se ha derogado una parte de ella, ínfima, como el despido cuando una persona está de baja por enfermedad, y bueno, quedan los aspectos más fundamentales, que es en el tema de la negociación colectiva y en el tema de los descuelgues salariales y sobre todo los despidos. Tiene que haber un control administrativo en los despidos, cosa que eso, la reforma laboral del 2012, pues ocurrió lo mismo. ¿Qué futuro o cómo ve que pueda ir la evolución ya de la situación de empleo y laboral aquí en Jerez? Estamos hablando de bueno, que con la crisis económica de hace 10 años bueno, pues, superamos el 44% de desempleo, ahora estamos por encima de los 30.000, de la barrera de los 30.000. ¿Qué tiene que pasar en esta ciudad para que vaya disminuyéndose las cifras del desempleo? Yo antes de entrar ahí quería, enlazando con las dos crisis económicas, la económica del 2008 al 2013 y la sanitaria, de que las autoridades europeas y el Gobierno de España han actuado completamente distinto a la anterior. Cuando la anterior, como dije antes, era la clase trabajadora, la ciudadanía en general, quien pagamos lo que no colaboramos, ahora esta crisis financiera, esta crisis sanitaria, efectivamente las autoridades de la Unión Europea se han dado cuenta de que efectivamente hay que haber una aportación, y de ahí esos 140.000 millones de euros que le ha correspondido a España. Y también, pues bueno, la medida antes de llegar a eso, porque en principio la Unión Europea se estaba echando atrás, antes de llegar a eso, ya el Gobierno de España, el Gobierno de coalición de España, pues bueno, pues ya en marzo ya aprobó esos ERTE, negociados con patronal y sindicatos, y donde gracias a eso, tanto empresas como trabajadores todavía siguen activos. No se han cerrado empresas, es verdad que se han cerrado algunas, pero
esa figura, pero se ha mitigado esa figura de los ERTE se ha mitigado, de que muchas empresas tengan ya que cerrar y desaparecer y que muchos trabajadores y trabajadoras estén en la lista del paro. Gracias a eso, pues bueno, pues, y eso es, está claro, lo mismo no tener un gobierno de derecha, sobre todo en esta situación y en otras muchas, que un gobierno progresista. Se le podrá reprochar muchas cosas, que se les reprochan, y hay que también, pero que la situación de esta crisis no tiene nada que ver con la anterior. Vamos a centrarnos en Jerez. Sí. ¿Hacia dónde tiene que caminar nuestra ciudad para ir reduciendo pues el número de desempleados que registra actualmente la ciudad? Bueno, nosotros desde Comisiones todos los meses, cuando salen las listas del paro y la contratación, que son, diríamos, los dos índices que mide la situación económica, diríamos yo, por dónde va la situación económica de la ciudad, nosotros siempre decimos una cosa. Lo que pasa es que, bueno, que hasta ahora mismo pues, se ve que el altavoz no lo hemos puesto muerto, o las administraciones, que es lo segundo, pues hacen caso omiso. Jerez, después de la crisis del 80 y del 90, todo lo que es el sector vitivinícola, todo lo que conlleva, el cierre de la fábrica de botellas, todo, pues está claro que Jerez o se le da un impulso a su riqueza autóctona, que es la agroindustria, sí, o se le da, o Jerez pues va a seguir años y años en lo que es una ciudad que vive exclusivamente o casi en exclusividad del turismo, que no es una ciudad de playa, del turismo, pero no es ese turismo de calidad. Y al final, pues bueno, pues vamos a tener un empleo estructural o un paro estructural permanente. Y no centrarse únicamente en el sector servicio, porque luego vemos porque además, una situación pandémica como, por ejemplo, ahora, que se ve mucho más azotada. Precisamente ahora el sector turismo ya hemos visto todos, de que el sector turismo también tiene sus carencias y grandes, además de las que tiene de forma permanente, ahora se ha visto. De qué ocurre en Jerez, porque ha subido el paro como salió, porque ahora mismo estamos, según la EPA, en febrero estábamos en el 33,6% o 33,6 o 0,4%. Es un índice muy alto, a pesar de que hay muchos trabajadores y trabajadoras en ERTE. Sí. Porque eso no se cuenta. Que no se contabiliza dentro de los datos. Entonces, del desde ese punto de vista, o se apuesta de una vez por todas. Primero, la infraestructura. Lleva muchísimos años diciendo que esa red viaria, esa autovía Jerez-Antequera que enlaza con la A92, pues bueno, pues ya se ha quedado para ahí, desde hace años, que parece que ya ahí está todo hecho. Y eso es importante porque una ciudad, un pueblo, una región que no tenga unas comunicaciones buenas, al final está condenado, se está estrangulando su economía. Y Jerez, desde el punto de vista de la economía, Jerez tiene un potencial enorme. En infraestructura tiene ese aeropuerto que hay que darle otra utilidad, además del turismo. Debe ser un aeropuerto también de mercancía, porque además el aeropuerto está ubicado en Jerez, pero el aeropuerto es provincial. Sí. Porque si decimos el aeropuerto que es de Jerez, pues entonces nos comen las moscas. Eso otra cuestión es que eso ya lo veníamos hablando con el gobierno de Pilar Sánchez. Es esa salida, ese polígono industrial, el Portal, tiene que tener una salida viable a lo que es el enlace de la autovía Cádiz-Sevilla, porque ahí está todo eso estrangulado y no la tiene. Y luego, fundamentalmente, desde el punto de vista del trabajo, pues está claro que o se le da un impulso real a ese parque agroindustrial y se potencia lo que es todo lo que es la agricultura ecológica, y aquí es donde se produce, pero se tiene que comercializar también aquí y se tiene que elaborar aquí, porque eso es lo que crea empleo, eso es lo que crea empleo de calidad y además valor añadido a nuestra ciudad. Rafael, me quedo sin tiempo. ¿Qué le desea al nuevo secretario local de Comisiones Obreras? Bueno, a mi compañero y amigo Joaquín del Valle, yo le deseo lo mejor, seguro que lo va a encontrar, y además decirle que tiene aquí a un amigo y a un afiliado y miembro de Comisiones Obreras para todo lo que necesite. Pues mañana estaremos con Joaquín. Muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado, y bueno, y también agradecerte
personalmente el trato que has tenido siempre desde el inicio al frente de tu cargo con los medios de comunicación. Ha sido un placer trabajar mano a mano contigo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Nos vamos a publicidad. A publicidad no, vamos a seguir hablando de economía. ATA, vamos a conocer los datos de ese barómetro que ha realizado la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Federación, con unas declaraciones por parte de su presidente, de Lorenzo Amor, de todo este año de pandemia, cómo ha afectado a los trabajadores autónomos. Más de 75.000 millones de euros en pérdidas por la COVID-19, calculan desde ATA. Escuchamos las palabras de Lorenzo Amor. Aunque durante el mes de marzo se han ido levantando las restricciones, a final de marzo 350.000 autónomos continuaban con su negocio cerrado. Y la mitad de los autónomos no podían estar trabajando al 100% de su actividad. 3 de cada 4 autónomos ha caído su actividad en 2021, en el primer trimestre de 2021 ha caído su actividad más de lo que cayó en el primer trimestre del año 2020, que ya fue malo. Pero además 75.000 millones es la caída de facturación que han tenido los autónomos durante la pandemia, y hay 1 millón de autónomos que su actividad ha caído por encima de los 30.000 euros. Son 470.000 autónomos los que teníamos a final de marzo cobrando la prestación por cese de actividad. Y el dato que más nos ha chocado, el dato más llamativo, es que de esos 470.000 autónomos, el 41% se darían de baja a la Seguridad Social en el momento que no continuara la prestación por cese de actividad. También causarían baja si no fuera obligatorio estar dado de alta en el RETA para cobrar la prestación por cese de actividad. 1 de cada 3 autónomos, el 33%, está sufriendo la morosidad, 1 millón de autónomos. Pero de ellos 450.000 sufren morosidad de las administraciones públicas que hemos conocido en estos días, que tienen en estos momentos una deuda con el sector privado de más de 83.000 millones de euros. El 80% de los autónomos consideran insuficientes las medidas que se han puesto en marcha vía ayudas directas de 7.000 millones de euros. La inmensa mayoría de los autónomos prefiere que estas ayudas sean solo por caída de actividad y no tengan en cuenta los sectores. Aún tenemos muchos autónomos con trabajadores que tienen a sus trabajadores en ERTE, pero desgraciadamente más del 40% de estos autónomos que tienen trabajadores en ERTE tendrían dificultades para afrontar despidos. Es verdad que la mitad de los autónomos con trabajadores prevén mantener su plantilla a lo largo de este año, pero nos encontramos con que 200.000 autónomos, un 14% de los autónomos que tienen trabajadores a su cargo, que prevén despedir. La mayoría de los autónomos creen que su actividad va a seguir cayendo este año, la mitad de los autónomos. Y de ellos hay que decir que unos 300.000 prevén cerrar su negocio a lo largo del año 2021. La recuperación, 1 de cada 3 autónomos, el 34%, no ve la recuperación hasta el año 2023. Si bien es cierto que 1 de cada 6, un 16%, lo prevén a lo largo de este año, encontramos con que otro tercio de autónomos prevén que su recuperación esté entre 1 año y 2 años, es decir, entre el año 2021 y año 2022. Bueno, pues estas eran las conclusiones de Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. 75.000 millones de euros en pérdidas que aglutinan los autónomos en nuestro país a consecuencia de la COVID-19. Ese balance de este año muy marcado, tanto en lo económico como en lo laboral, en los autónomos de nuestro país. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos con Cruz Roja, esa campaña de desayunos y meriendas con corazón.